este collar es de mi fallecida esposa. La voz cortó el murmullo elegante del restaurante como un cuchillo afilado, haciendo que todos los comensales voltearan a ver la escena. Rodrigo Santillán, el millonario más poderoso de Monterrey, estaba de pie en medio del salón del restaurante más exclusivo de San Pedro Garza García, señalando con el dedo tembloroso a una de las empleadas de limpieza. Su rostro, normalmente controlado y sereno, mostraba una mezcla furia, dolor y algo más profundo que nadie podía descifrar. La joven, vestida con el uniforme, vino del establecimiento y guantes amarillos de limpieza, se quedó paralizada junto a una de las mesas que acababa de limpiar. Sus ojos color miel, abiertos de par en par, llenos de terror absoluto. En su cuello colgaba un camafeo antiguo, delicado y único, con un marco dorado y una imagen grabada en marfil que brillaba bajo las lámparas de cristal del lugar. Señor, yo no robé nada, se lo juro, tartamudeó ella, llevando instintivamente su mano al collar, como si quisiera protegerlo o tal vez arrancárselo del cuello. Este collar ha sido mío desde que tengo memoria. ¿Yo? Pero Rodrigo ya estaba caminando hacia ella con pasos firmes, los ojos grises llenos de lágrimas contenidas, y todo el restaurante contenía la respiración, esperando ver qué sucedería a continuación. Nadie podía imaginar que ese momento cambiaría no solo la vida de esas dos personas, sino que revelaría un secreto guardado durante 24 años, un secreto que desafiaría todo lo que creían saber sobre el amor, la pérdida y los milagros imposibles. La noche había comenzado como cualquier otra en el restaurante Mirador Imperial, el lugar donde solo los más adinerados de Monterrey y sus alrededores podían permitirse cenar. Las mesas estaban decoradas con manteles de lino blanco inmaculado, cubiertos de plata brillante y copas de cristal que reflejaban la luz dorada de los enormes candelabros que colgaban del techo. El ambiente olía a perfumes caros, vino añejo y comida gourmet preparada por chefs internacionales. Era un mundo de lujo y poder, un mundo donde Rodrigo Santillán se movía con la naturalidad de quien nació en el... Rodrigo tenía 40 años, pero aparentaba menos por su porte atlético y su rostro de facciones marcadas que muchas mujeres consideraban irresistible. Cabello castaño, con algunas canas prematuras, peinado hacia atrás, traje negro perfectamente cortado, reloj suizo que costaba más que un auto de lujo. Era el heredero del Imperio Santillán, dueño de cadenas hoteleras, centros comerciales y bienes raíces por todo México, pero su dinero no había podido comprarle lo único que realmente quería, traer de vuelta a su esposa Valeria, quien había fallecido en un terrible accidente automovilístico 24 años atrás, cuando apenas tenían 16 años y acababa de casarse en secreto. Dos adolescentes enamorados que creyeron que podían contra el mundo. Esa noche, Rodrigo había ido al restaurante para cerrar un negocio importante con inversionistas japoneses. La reunión había sido exitosa. Las copas de sake se habían levantado en brindis. Los contratos se habían firmado con plumas caras sobre papeles gruesos. A Rodrigo debería sentirse triunfante, pero algo dentro de él siempre permanecía vacío, como si la parte más importante de su alma se hubiera ido con Valeria aquella noche
lluviosa de hace casi 2 décadas y media. Los inversionistas se retiraron cerca de las 11 de la noche, dejando a Rodrigo solo en su mesa, contemplando el fondo de su copa de whisky, como si ahí pudiera encontrar respuestas que llevaba años buscando. Fue entonces cuando la vio. Una joven empleada de limpieza había entrado al salón principal para comenzar a limpiar las mesas que ya habían quedado vacías. Llevaba el uniforme reglamentario del restaurante, blusa vino con cuello blanco, falda hasta las rodillas, delantal blanco y esos guantes amarillos de goma que usaban para fregar. Su cabello negro estaba recogido en una trenza apretada. Su rostro mostraba el cansancio de quien ha trabajado todo el día. Pero había algo en ella, algo en la forma en que se movía con gracia, a pesar del agotamiento que hizo que Rodrigo levantara la mirada. Y entonces lo vio el collar, el camafeo, colgando del cuello de esa joven como si fuera la cosa más natural del mundo. Como si no fuera la joya más importante que Rodrigo había poseído en su vida, el camafeo, que él mismo había comprado con los ahorros de meses de trabajo en una joyería antigua del centro de Monterrey cuando tenía 15 años. El camafeo que le había regalado a Valeria para su cumpleaños número 16, justo un mes antes de que se casaran en secreto en una pequeña capilla a las afueras de la ciudad, sin que sus familias lo supieran. El camafeo que Valeria llevaba puesto la noche del accidente y que nunca fue encontrado entre los restos del vehículo. El mundo de Rodrigo se detuvo en el ruido del restaurante, se convirtió en un zumbido lejano. Su corazón comenzó a latir tan fuerte que pensó que todos en el lugar podrían escucharlo. Se puso de pie tan bruscamente que su silla cayó hacia atrás con un estruendo que hizo que varios meseros voltearan y, sin poder controlarse, sin poder pensar en otra cosa que no fuera ese camafeo imposible colgando del cuello de una desconocida, gritó las palabras que cambiarían todo. Ana, este collar es de mi difunta esposa. La joven se giró hacia él, sus ojos calermiel abiertos como platos, la bandeja con productos de limpieza temblando en sus manos. Rodrigo caminó hacia ella y conforme se acercaba podía ver los detalles del camafeo con más claridad. Era él, no había duda. El marco dorado con pequeñas incrustaciones de perlas minúsculas, la imagen grabada en marfil, mostrando el perfil de una mujer del siglo XIX y, en la parte de atrás, Rodrigo lo sabía, aunque no podía verlo desde donde estaba, había una inscripción grabada a mano que decía R más B por siempre. ¿Dónde conseguiste eso?, preguntó Rodrigo, su voz ahora más controlada, pero cargada de una emoción que amenazaba con desbordar. ¿Dónde conseguiste ese collar? La joven retrocedió un paso, asustada, mirando a su alrededor como si buscara ayuda. Otros empleados se acercaron preocupados. El gerente del restaurante, un hombre bajo y regordete, con bigote perfectamente recortado, llegó casi corriendo. «Señor Santillán, ¿hay algún problema?», preguntó con voz servil, mirando con desaprobación a la empleada. «Este collar», Rodrigo señaló, ignorando al gerente. «Necesito saber dónde lo conseguiste. ¿Es muy importante? Por favor, La joven tragó saliva, sus mejillas enrojecidas de vergüenza por ser el centro de atención de todo el restaurante. Su voz salió apenas como un susurro tembloroso. «Yo
Yo no lo robé, señor. Este collar ha sido mío desde siempre, desde que era niña, desde niña. Rodrigo dio otro paso hacia ella. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Cuántos años tienes? 23. Señor, respondió ella. Rodrigo sintió como si alguien le hubiera dado un puñetazo en el estómago. 23, San Valeria tendría 40 ahora, la misma edad que él. Si esta joven tenía 23, el accidente había sido hace 24 años. Los números cuadraban de una forma que Rodrigo no se atrevía todavía a contemplar, pero que hacía que su corazón latera con una esperanza peligrosa. ¿Cómo te llamas? Preguntó su voz ahora más suave. Lupita. Señor. Guadalupe Reyes. A Lupita, Rodrigo repitió el nombre como si lo saboreara. Necesito que vengas conmigo. Necesito hablar contigo. Por favor. Es muy importante. El gerente intervino inmediatamente, colocándose entre Rodrigo y la empleada como un perro guardián protegiendo su territorio. Señor Santillán, con todo respeto, Guadalupe está trabajando y le pagaré su sueldo del mes completo. Rodrigo sacó su billetera y dejó caer varios billetes de 500 pesos sobre la mesa más cercana. De hecho, le pagaré el triple, pero necesito hablar con ella ahora a solas. El gerente miró los bolits, luego a Lupita, luego de nuevo a Rodrigo. La ambición ganó sobre el protocolo, por supuesto, señor Santillán. Lupita, acompaña al señor a donde él te indique. Lupita parecía un venado atrapado en los faros de un auto. Miró sus manos enguantadas, su uniforme de limpieza y luego al hombre millonario frente a ella, que la miraba con una intensidad que resultaba casi dolorosa. No voy a hacerte daño. Rodrigo dijo, suavizando su tono, todo lo que pudo. Solo necesito entender, necesito saber de dónde sacaste ese collar. Por favor, algo en su voz. Tal vez la desesperación genuina que traslucía, o tal vez la tristeza profunda que emanaba de sus ojos grises, hizo que Lupita asintiera lentamente. Se quitó los guantes amarillos, los dejó sobre una mesa y siguió a Rodrigo hacia una de las salas privadas del restaurante. Un espacio reservado para reuniones importantes con paredes de madera oscura, sillones de cuero y una vista espectacular de las luces de Monterrey, extendiéndose como un manto de estrellas terrestres. Una vez solos, Rodrigo cerró la puerta y se giró para mirarla. En la luz más íntima de la sala privada, pudo verla mejor. Era hermosa de una manera sencilla y natural, sin maquillaje, sin pretensiones, piel morena clara, pómulos altos, labios llenos, pestañas largas que enmarcaban esos ojos color miel, que lo miraban con una mezcla de miedo y curiosidad. Y el collar, el maldito collar, que le hacía recordar cada momento feliz y doloroso de su adolescencia. Siéntate, por favor. Rodrigo señaló uno de los sillones. ¿Quieres algo de tomar? Agua, un refresco. Agua estaría bien. Lupita se sentó en el borde del sillón con la espalda recta, las manos sobre su regazo, nerviosa. Rodrigo le sirvió un vaso de agua mineral de una botella que había en la barra de la sala y se lo entregó antes de sentarse frente a ella, inclinándose hacia adelante con los codos sobre las rodillas. Necesito que me cuentes todo sobre ese collar. Empezó, y sé que debe sonar extraño, incluso loco, pero es importante. Ese collar perteneció a mi esposa. Ella murió hace 24 años
usando ese collar nunca fue encontrado, así que necesito entender cómo es posible que tú lo tengas. Lupita bebió un sorbo de agua. Sus manos temblaban ligeramente. Toca el camafio con dedos cuidadosos, como si fuera lo más preciado que pusieras. No se marchó sobre su origen admisio. Solo su lo que me encontró en el orfanato Don Cressy. Orfanato Rodrigo sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Sí, seno. El orfanato San José en Santa Catarina. Ah, he Cressy des que ligue. Segni dijeron me encontraron cuando era apenas una bibi recién nacida. ¿Te encontraron? Rodrigo se inclinó más hacia adelante. ¿Qué significa eso? Lupita bajó la mirada, sus dedos apretando el vaso de agua. Según los registros del orfanato y lo que me contó la hermana Consuelo después, un hombre me llevó a un hospital cuando era apenas una bibi recién nacida. Yo estaba débil, prematura, pero viva. El hombre desapareció antes de que pudieran hacerlo preguntas. Los doctores me estabilizaron, pero nadie sabía quién era yo ni de dónde venía letters. No había registro de mi nacimiento ninguna familia que me reclamara. Después de semanas en el hospital me llevaron al orfanato. Dios mío. Rodrigo susurró sintiendo como las piezas de un rompecabezas imposible comenzaban a encajar de formas que su mente racional rechazaba, pero su corazón desesperado abrazaba. La hermana Consuelo fue quien me dio el nombre Guadalupe porque me llevaron al orfanato el 12 de diciembre. Día de la Virgen y Reyes porque, bueno, necesitaba un apellido. Lupita continuó su voz suave. Cressy Ali hasta los 15 años, cuando tuve que empezar a trabajar para ayudar con los gastos del orfanato. ¿Y el collar? Rodrigo pregunta su voz apenas audible. ¿Cuándo apareció el collar? Lo llevaba puesto cuando me encontré. Lupita toca de nuevo el camafio. Era lo único que tenía, lo único que me conectaba con quien fuera que me dio alas. El orfanato lo gado durante ecos y me lo entregaron cuando cumplí salió, diciendo que era mayor por derecho. Desde entonces nunca me lo he quitado. Es mi único vínculo con mi pasado, aunque no sepa cuál es pasado. Rodrigo se puso de piperscameni, dando la espalda a Lupita mientras caminaba hacia la ventana. Su mente era un torbellino de pensamientos paslables, de preguntas sin respuesta, de esperanzas peligrosas que no se atrevía a abrazar completamente. Si Lupita fue encontrada recién nacida hace 23 años y el accidente de Valeria fue 24 años. Valeria estaba embarazada de 8 semanas cuando murió. Se gira bruscamente hacia Lupita, estudiando su rostro con nueva intensidad. Los ojos esos ojos color mío. Valeria tenía ojos color mío, el cabello negro igual que Valeria, la forma de la nariz, la curva de los labios, incluso la manera en que inclinaba la cabeza cuando estaba confundida. ¿Puedo ver el color de cerca? Preguntó su voz ronca de emoción contenida. Lupita dudó un momento, pero luego asintió. Se puso de pie y caminó hacia él. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, Rodrigo pudo ver cada detalle del camafio. Era idéntico, pero necesitaba estar seguro. Con manos temblorosas, extendió la mano. ¿Puedo darle la vuelta? Hay algo grabado en la parte atrás. Lupita asintió, permitiendo tocar el collar. Rodrigo lo giró con cuidado. He estaban las letras que él mismo había pedido grabar hace tantos ecos. Al plazo, por siempre. Las piernas le fallaron. Tuvo que apoyarse en la pared para no caer. Lupita lo sostuvo del brazo preocupada. Está bien, Sena. Necesita que llame a alguien. Pero Rodrigo no podía hablar. Solo podía mirar esas iniciales y luego mirar a Lupita.
Y en su mente comenzaba a formarse una teoría tan imposible, tan loca, tan absolutamente increíble, que no podía ser cierta. Y sin embargo, Lupita dio finalmente su voz quebrada. Necesito hacer una pregunta y puedo absolutamente demente, pero necesito preguntarlo. ¿Alguna vez te han hecho pruebas de ADN? ¿Alguna vez trataron de encontrar a tu familia biológica? Lupita negó con la cabeza. Lo intentaron cuando era niña, pero no había registros que coincidieran en el sistema. Y después simplemente me di por vencida. Asumí que quien fuera que me había dado a las no quería que me encontraran. Y que tenía que construir mi vida de cero como Lupita Reyes. Rodrigo tomó una decisión. Era arriscado, probablemente estúpido, definitivamente desesperado, pero tenía que saber. Quiero hacer una prueba de ADN, tío. Quiero comparar tu ADN con el mío. Lupita parpadeó confundida. ¿Por qué? Yo no puedo ser su hija, señor. Usted tendría que haber tenido 16 años cuando yo nací y eso tenía Shilio. Rodrigo la interrumpió. Mi esposa tenía Shilio cuando murió y estaba embarazada de 8 semanas cuando ocurrió el accidente. El silencio que seguro fue ensordecida. Lupita se quedó mirándolo, procesando la información y lentamente, muy lentamente. Su mano se movió hacia su vientre en un gesto inconsciente. Está diciendo que yo podría ser. Estoy diciendo que necesito saberlo. Rodrigo dio, y por primera vez en su cospermisha que una lágrima corriera por su mejilla. Necesito saber si el milagro que he estado rogando durante casi un cuarto de siglo finalmente llegó. 2 semanas después, Rodrigo estaba sentado en su oficina en el piso 32 del edificio Santillan en el centro de Monterrey, mirando por la ventana sin realmente ver nada. El sobre Manila en su escritorio para brillar con luz propia, llamando su atención. Exigiendo ser abierto. Dentro estaban los resultados de la prueba de ADN. Habían legado ese maná por mensajería especial y desde entonces Rodrigo no había sido capaz de abrirlo. El miedo lo paralizaba. Miedo de que la prueba confirmara lo imposible y su vida cambiara para siempre. Miedo de que la prueba negara lo imposible y la pequeña chispa de esperanza que había comenzado a arder en su pecho se extinguiera cantin. Su secretaria, la señora Dominguez, había tocado la puerta travesas y, recordando sobre uniones importantes, llamados que debía devolver, contratos que requieren su firma. Rodrigo la había despachado las 3 veces con excusas vagas. No podía pensar en negocios ahora. No podía pensar en nada, excepto en sobre y en Lupita, quien probablemente estaba en su pequeño departamento en la colonia Independencia, tan nerviosa como él, esperando que él la llamara con los resultados. Durante las 2 semanas de espera, Rodrigo había visto a Lupita varias veces. La había invitado a cenar en restaurantes más modestos, donde le sintiera cómoda. Don no hubiera meseros con trajes de pingüino ni vinos con nombres imposibles de pronunciar. Habían hablado durante horas. Lupita le había contado sobre su vida en el orfanato, sobre las hermanas que la criaron con cariño, pero con recursos limitados. Le había contado sobre cómo tuvo que dejar la escuela a los 15 para trabajar orfanato. Sobre los trabajos de limpieza que había tenido desde entonces. Sobre los sueños que tuvo que abandonar de estudiar enfermería, porque el dinero nunca alcanzaba. Le había contado sobre los momentos de soledad absoluta cuando se sentaba en su cuarto diminuto y se preguntaba quién había sido su madre. ¿De dónde venía? Si alguien en algún lugar la extrañaba o la recordaba. Rodrigo había contado sobre Valeria, sobre cómo se habían conocido en la secundaria.
Dos adolescentes demandos completamente no que se enamoran contra toda lógica. Valeria venía de una familia humilde. Su padre era mecánico, y su madre trabajaba en una tortillería. La familia de Rodrigo era una de las más ricas de Monterrey. Su padre un magnetimprico que esperaba que Rodrigo se casara con alguien de su nivel social. Pero Rodrigo y Valeria se amaban con esa intensidad absoluta que solo los jóvenes pueden sentir. Es amor que no conoce obstáculos ni consecuencias. Se habían casado en secreto en mes antes del accidente en una pequeña capilla con dos testigos que apenas conocen, prometiendo que algún día le dirían a sus familias, que algún día el mundo entendería-les. Y luego Valeria descubrió que estaba embarazada. Rodrigo recordaba perfectamente el momento en que ella se lo dio. Estaban sentados en su autoviejo estacionado frente a un parque y Valeria sacó la prueba de embarazo de su mochila con manos temblorosas. Rodrigo había sentido terror por aproximadamente 5 segundos y luego una alegría tan inmensa que había gritado y besado a Valeria hasta que ambos no pudieron respirar. Iban a ser padres, iban a tener una familia, sí. Serían pobres y jóvenes y sus familias probablemente los desheredarían, pero tendrían amor y eso era suficiente. Una semana después, Valeria estaba muerta, o eso era lo que todos habían creído durante esos siglos. Rodrigo finalmente tomó sabor. Sus manos temblaban tanto que apenas podía letters rascar el papel. Sacó los documentos, joyas llenas de números y términos científicos, que no entendía completamente hasta que llegó a la página final, donde estaba el resumen en lenguaje claro. Basado en el análisis de marcadores genéticos, existe una probabilidad del 99.97% de que Rodrigo Gentilón Márquez sea el padre biológico de Guadalupe Reyes, nombre registra de la relación de paternidad queda confirmada. El documento se cayó de las manos de Rodrigo. Se quedó sentado, completamente inmóvil, mientras su cerebro trataba de procesar la información. 9997 era ella. Lupita era su hija. Después de 24 ecos creyendo que había perdido todo, después de 24 ecos de vivir con el peso aplastante de la culpa por no haber podido salvar a Valeria. Después de 8 ecos de vacío absoluto, su hija estaba viva. Su hija había estado viva todo tiempo, sobreviviendo sola, creciendo sin él, sin saber quién era. Rodrigo comenzó a llorar. No llanto silencioso y controlado, sino sollozos profundos y desgarradores que sacudían todo su cuerpo. Lloró por los ecos perdidos, por los campos que no celebró. Por las noches en que Lupita probablemente se sintió sola en el orfanato diciendo tener una familia. Lloró por Valeria, quien de alguna manera había logrado la a las antes de morir, quien había protegido a su bebé incluso en sus últimos momentos. Lloró de alivio, de alegría, de dolor, de amor por una hija que apenas Comenzando a conocer. No supo cuánto tiempo pasó llorando. Cuando finalmente pudo respirar de nuevo, tomó su teléfono y llamó a Lupita. Ella contestó al primer timbre, su voz tensa de ansiedad. Rodrigo. ¿Ya llegaron los resultados? Sí. Rodrigo dio su voz ronca. Lupita. Necesito que vengas a mi oficina ahora, por favor. Es verdad. Lupita preguntó y Rodrigo podía escuchar el temblor en su voz. Soy yo. Ven, Rodrigo repitió. Necesito verte. Necesito abrazarte. Necesito Dios. Necesito tantas cosas. 5 minutos después, Lupita entraba a la oficina de Rodrigo. Se había cambiado el uniforme de trabajo por unos jeans y una blusa sencilla, su cabello suelto cayendo sobre sus hombros.
Sus hoyos estaban rojos. Había estado llorando. Cuando vio Rodrigo, se quedó parada en la puerta sin saber qué hacer. Como actor, Rodrigo se puso de pie y caminó hacia ella. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, simplemente abrió los brazos y Lupita, después de una vida entera sintiendo sola, finalmente cayó en los brazos de su padre y lloró como nunca había llorado antes. Rodrigo la sostuvo con fuerza, acariciando su cabello, susurrando una y otra vez. Menina, mi pequeña, estás viva. Estás aquí te encontra. Finalmente te encontra. No supieron cuánto tiempo permanecieron así, pero cuando finalmente se separaron, ambos tenían los ojos hinchados y las mejillas mojadas. Rodrigo guió a Lupita hacia el sofá de su oficina, y se sentaron lado a lado sin soltarse las manos. Tengo tantas preguntas. Lupita dio su voz pequeña. ¿Cómo es posible? ¿Cómo sobrevivió al accidente? ¿Quién me llevó al hospital? No lo sé. Rodrigo admitió. Pero voy a averiguarlo. Voy a contratar investigadores privados. Voy a revisar cada archivo policial, cada report del accidente. Voy a encontrar respuestas, te lo prometo. ¿Y si las respuestas son horribles? Lupita miró sus manos unidas. ¿Y si alguien me encontró y no reportó lo que pasó? ¿Y si entonces enfrentamos esas respuestas juntos? Rodrigo apretó su mano. Ya no estás sola, Lupita. Nunca más estar sola. Lupita levantó la mirada y en sus ojos había una mezcla de esperanza y miedo. ¿Qué significa esto para nosotros? ¿Qué pasa ahora? Rodrigo había pensado en eso durante las últimas 2 semanas, preparándose para este momento. Ahora dijo suavemente, si tú quieres, comenzamos a construir una relación. No puedo recuperar los 23 ecos que perdimos, pero puedo estar aquí para todos los ecos que vengan. Puedo ser de padre si me dices. Puedo dar la familia que siempre mereces ten? Lupita preguntó. Tu padre, tu familia. ¿Qué van a decir cuando sepan que tienes una hija de 23 ecos? Rodrigo rió amargamente. Mi padre murió hace ecos. Sin saber nunca que me había casado o que había estado a punto de ser abuelo. Mi madre vive en Paris. Nos hablamos una vez al año si mucho. En cuanto a mis hermanos, bueno, debemos decir cercanos mucho tiempo. Tú eres mi familia ahora, Lupita. Tú eres lo único que importa. Durante las siguientes semanas, Rodrigo contrató al mejor investigador privado de México para que descubriera que había pasado exactamente la noche del accidente y en los días siguientes. Los resultados fueron perturbadores y reveladores. Valeria no había muerto instantáneamente en el accidente. De alguna manera, gravemente herida, pero movida por un instinto maternal feroz, había logrado salir del auto antes de que explotara. Con el cuerpo destrozado, pero con una voluntad inquebrantable de proteger a su bebé, Valeria había caminado casi 1 kilómetro por el bosque que rodeaba la carretera hasta que colapsó en una cabana abandonada. Completamente sola, sangrando y con dolores insoportables. Valeria había entrado en trabajo de parto prematuro. Un parto de emergencia en conditions imposibles, 24 ecos atrás, sin ayuda médica. Sin nadie que la sostuviera la mano. Un hombre la había encontrado. Un vagabundo llamado Esteban Torres. Un alcohólico que vivía en las montañas escapando de sus propios demonios. Esteban encontró a Valeria muriendo. Sosteniendo un bebé recién nacido envuelto en su sudor ensangrentado. El bebé lloraba débilmente. Prematura y frágil, pero viva. Las últimas palabras Valeria. Según Esteban recordaba. A través de sus propias lágrimas ecos después. Fueron una explica desesperada. Salva a mi bebé, por favor. Lévala al hospital. Salva a mi niña Esteban, a pesar de todos sus defectos, a pesar de su vida destruida y su alcoholismo.
Había tenido un momento de humanidad absoluta. Tomó al bebé. La envolvió en su propia camisa para mantener la caliente. Y corrió kilómetros hasta el hospital más cercano. Los doctores lograron estabilizar a la pequeña que pesaba apenas 2 kilogramos y lujaba por cada respiración. Pero Esteban, asustado de las preguntas que le harían de la posibilidad de ser culpado por lo que había sucedido, desaparece antes de que llegara la policía y sin él para explicar dónde había encontrado al bebé. Sin la conexión con el accidente de Valeria, que había ocurrido kilómetros lejos en una carretera diferente. Nadie relaciona a la bebé abandonada con la adolescente muerta. El cuerpo de Valeria fue encontrado días después en la cabaga, tan descompuesto y donado por los animales del bosque que la identificación fue difícil. El informe forense concluyó que había muerto en el accidente. Sin mencionar ningún parto. Nadie buscó en bebé porque nadie sabía que había estado embarazada. Excepto Rodrigo, quien estaba tan destruido por el dolor que apenas podía funcionar. La bebé fue registrada como NN nombre desconocido, y después de semanas en el hospital fue transferida al orfanato San Jose. El camafio que llevaba al cuello fue guardado como su única pertenencia. El único vínculo con una madre que nadie sabía que existía letters. Cuando Rodrigo le contó toda la historia a Lupita, ella lloró por horas. Lloró por la madre que nunca conoció. Pero que había luchado hasta su último aliento para salvarla. Lloró por los ecos que pudieron haber sido diferentes si alguien hubiera conectado los puntos. Lloró por la nena que fue llegando al mundo en las circunstancias más terribles imaginables. Pero también comenzó a sanar con Rodrigo a su lado. Comenzó terapia para procesar todo lo que había descubierto. Rodrigo le ofreció mudarse a su casa, una mansión enorme en San Pedro Garza García, pero Lupita pedía tiempo. No estaba lista para ese mundo de violadores. En cambio, Rodrigo le compró un departamento modesto, pero cómodo, cerca de donde ella había trabajado. La pagó para que pudiera dar todos sus trabajos de limpieza, y comenzara a estudiar enfermería como siempre había soñado. Cada domingo cenaban juntos y poco a poco, comida tras comida, conversación tras conversación, comenzaron a construir lo que habían perdido. Rodrigo le mostró fotos de Valeria, videos que había guardado durante años en calles que nunca se atrevió a abrir. Lupita lloraba cada vez que veía a su madre moverse y hablar en esas grabaciones borrosas, memorizando cada gesto, cada sonrisa. Se dio cuenta de que tenía la misma risa que Valeria, la misma manera de arrugarse la nariz cuando algo la disgustaba, los mismos ojos color miel que ahora entendía de dónde venían. Un día, 6 meses después de conocer la verdad, Lupita llegó a la cena dominical con el camafio en la mano. Quiero que lo guardes tú, le dio a Rodrigo. Fue tu regalo para ella. Debería estar contigo. Pero Rodrigo negó con la cabeza, tirando los dedos de Lupita alrededor del collar. Es collar trajo de vuelta a mí. Te protegió durante años cuando yo no pude hacerlo. Es tuyo. Siempre ha sido tuyo. Antes de continuar esta historia, queremos invitarte a suscribir a nuestro canal si aún no lo has hecho. Aquí compartimos historias que tocan el alma, que nos recuerdan que los milagros existen incluso en los momentos más oscuros. Y ahora cuéntanos en los comentarios. ¿Qué harías tú si después de años de creer que habías perdido a alguien para siempre descubrieras que el destino te había estado guardando un milagro? Queremos leer tus reflexiones, tus propias historias de esperanza y reencuentros. Cada comentario nos inspira a seguir trayendo estas historias que necesitan ser contadas. Un año después del día en que Rodrigo vio el camafio por primera vez colgando del cuello de Lupita, padre y hija estaban parados frente a un cementerio en las afueras de Monterrey. Era un día nublado de noviembre. El aire fresco lavaba el olor de la tierra mojada y las flores frescas.
Rodrigo sostenía un ramo enorme de rosas blancas, las favoritas de Valeria. Lupita lavaba el camafio sobre un vestido negro sencillo, su mano entrelazada firmemente con la de su padre. Habían venido a visitar la tumba de Valeria, algo que Rodrigo hacía cada año en aniversario de su muerte. Pero esta vez era diferente. Esta vez no venía solo a llorar por lo que había perdido. Venía a agradecerle a Valeria por el regalo más grande que jamás pudo haber dado. Su hija. La lápida era de mármol blanco con letras doradas que decían: Valeria Roman de Santillán. Amada esposa, descansa en paz. Rodrigo se arrodilló frente a la tumba, colocando las rosas con cuidado, y Lupita se arrodilló a su lado. Durante un largo momento, ninguno de los dos habló, solo permanecieron allí en silencio, sintiendo la presencia de la mujer que los conectaba a través del tiempo y el espacio. Finalmente, Rodrigo habló. Su voz suave, pero cargada de emoción. Valeria, mi amor, hay alguien que quiero que conozcas. Bueno, supongo que la conoces, pero se rió un poco entre lágrimas. Quiero que sepas que la encontra. Encontra nuestra hija. Encontra nuestra pequeña que protegiste hasta tu último aliento. Lupita sintió las lágrimas rodar por sus mejillas, mientras escuchaba a su padre hablar con la madre que nunca conoció. Ella es hermosa, Val. Tintas ojos, tu sonrisa, tu risa. Es fuerte como tú. Sobrevivió a cosas que ningún niño debería sobrevivir. Es gentle y amable y brillante. Y cada día que paso con ella, me hace marty en un mes por haberla traído al mundo. So que sufriste. So que estabas sola y asustada en esos últimos momentos. Pero quiero que sepas que no fue en vano. Nuestra hija está aquí, está viva y la voy a cuidar por los dos en té, lo prometo. Lupita se inclinó hacia adelante, tocando la lápida con dedos temblorosos. Era la primera vez que visitaba la tumba de su madre y el peso de todo lo que había perdido sin siquiera saberlo amenazaba con aplastarla. Pero entonces sintió la mano de Rodrigo en su hombro, firme y reconfortante, recordándole que ya no estaba sola. Mamá, Lupita, susurró, probando la palabra que nunca había podido decir. Gracias por luchar por mí, gracias por no rendirte, gracias por darme la oportunidad de vivir, incluso cuando significaba que tú no podrías, desearía haberte conocido. Desearía poder abrazarte y decirte cuánto significas para mí. Pero papá me ha contado todo sobre ti y siento como si te conociera a través de sus historias. Y prometo vivir de una manera que te haría sentir orgullosa. Prometo honrar tu sacrificio, siendo la mejor versión de mí misma que pueda ser. Padre e hija permanecieron arrodillados frente a la tumba durante casi una hora, compartiendo recuerdos, llorando juntos, sanando juntos. Cuando finalmente se pusieron de pie para irse, ambos sintieron algo que no habían sentido en mucho tiempo. Ampasan no era la paz que viene de olvidar el dolor, sino la paz que viene de aceptarlo, de integrarlo en quienes son, de transformarlo en algo significativo. Mientras caminaban de regreso al auto, Lupita se detuvo de repente y miró a Rodrigo. Papá, diyuzando el título con más facilidad. Ahora tengo algo que decirte. Rodrigo se giró hacia ella, preocupado por el tono serio de su voz. ¿Qué pasa? Lupita respiró hondo, sus manos apretando la correa de su bolso. He estado pensando mucho sobre esto y quiero cambiar mi nombre legalmente. Quiero ser Carolina Santillán. Quiero llevar tu apellido. Quiero que el mundo sepa que soy tu hija. Rodrigo sintió como si alguien le hubiera golpeado el pecho. Pero, en el buen sentido, durante meses
había querido preguntarle si consideraría cambiar su nombre, pero no se había atrevido, temiendo presionarla o hacerla sentir que tenía que negar la vida que había construido como Lupita Reyes San. Pero ahora ella misma lo estaba pidiendo. ¿Estás segura? Preguntó su voz temblorosa. No tienes que hacer eso. Eres mi hija, sin importar qué nombre uses. Lo sé. A Lupita sonrió. Ann, pero quiero hacerlo. Durante toda mi vida, Lupita Reyes fue el nombre de una niña perdida, una niña sin historia, sin raíces, pero Carolina Santillán. Ese es el nombre de alguien que pertenece a algún lugar, alguien que tiene una familia, alguien que tiene un padre que la ama. Quiero ser esa persona. Rodrigo la abrazó tan fuerte que casi no podía respirar. Y ambos lloraron de alegría ahí, en medio del cementerio, ajenos a las miradas curiosas de otros visitantes. Era un momento de renacimiento, de reclamar una identidad que había sido robada hace mucho tiempo, de finalmente, después de 23 años, saber exactamente quién era. Meses después, hubo una celebración en la mansión de Rodrigo. No era una fiesta ostentosa como las que solía organizar para impresionar a clientes y socios de negocios, era algo más íntimo, más significativo. Estaban celebrando el primer cumpleaños de Carolina, que pasarían juntos, aunque no fuera exactamente su fecha de cumpleaños real, que nadie sabía con certeza. Habían decidido celebrarlo en el día en que se conocieron, el día en que sus vidas cambiaron para siempre. La casa estaba decorada con globos y listones. Había un pastel enorme de chocolate que Rodrigo había descubierto era el favorito de Carolina. Y los invitados eran las personas que realmente importaban. La hermana Consuelo del orfanato, quien había llorado de alegría cuando Carelanal contó su historia. Algunos compañeros de estudio de la universidad, donde Carolina ahora cursaba enfermería, y unos pocos amigos cercanos de Rodrigo que lo habían apoyado durante los años oscuros después de la muerte de Valeria. Lo más significativo de todo era el regalo que Rodrigo le entregó a Carolina después de soplar las velas. Era una caja de terciopelo negro, y cuando Carolina la abrió, encontró un conjunto de joyas, un collar con un dije de oro que decía Carolina, aretes a juego y un anillo, pero no eran joyas ordinarias. Rodrigo le explicó que las había mandado a hacer con el oro de las alianzas de boda que él y Valeria usaron en su matrimonio secreto. Había guardado esas alianzas durante casi 2 décadas y media, incapaz de deshacerse de ellas. Y ahora las había transformado en algo nuevo, algo que Carolina podría usar, una conexión tangible con ambos padres. No pude usar el anillo de boda de tu madre porque era muy pequeño y no quise alterarlo. Rodrigo explicó sacando una cajita separada. Ese lo he guardado para ti, tal como era. Pero pensé que te gustaría tener estas nuevas piezas hechas del mismo oro como un símbolo de que tu mamá y yo siempre estaremos contigo. Ann Carolina no pudo hablar, solo abrazó a su padre mientras los invitados aplaudían y algunos limpiaban sus propias lágrimas. Era un momento perfecto, un momento de sanación completa, pero la vida como Carolina había aprendido nunca es perfecta por mucho tiempo. Unas semanas después de la fiesta, mientras Carolina estudiaba en su departamento, recibió una llamada Dune
número desconocido. Cuando contestó, escuchó una voz de hombre mayo, rasposa y temblorosa. ¿Eres tú? ¿Eres tú la bebé que salvé hace años? Carolina sintió que el mundo se detenía. ¿Quién es usted? Mi nombre es Esteban Torres. El hombre dijo, vi tu historia en las noticias sobre cómo tu padre te encontró después de todos estos años y yo soy el hombre que te encontró primero, el hombre que te llevó al hospital cuando tu madre murió. Carolina apenas podía respirar. Después de todas las investigaciones, después de todos los meses de buscar, Esteban había desaparecido sin dejar rastro. Los investigadores habían asumido que estaba muerto, pero aquí estaba el teléfono, su voz llena de emoción. Necesito que sepas, Esteban, continuó, su voz quebrándose, que pienso en ti todos los días. He vivido con la culpa de haberte dejado en ese hospital, de no haber quedado para asegurarme de que terminaras con tu familia. Cuando vi la noticia y supe que finalmente estabas con tu padre, fue como si un peso enorme se levantara de mis hombros. Solo necesitaba escuchar tu voz y saber que estás bien. Carolina, con lágrimas rodando por sus mejillas, respondió con voz suave pero firme. ¿Estoy bien? Estoy más que bien. ¿Y usted? ¿Usted? No tiene nada de qué sentirse culpable. Me salvó Anne. Si no hubiera sido por usted, yo no estaría aquí. Mi madre le pidió que me salvara, y eso es exactamente lo que hizo en Gracias. Gracias por darme una oportunidad de vivir. Esteban sollozó al otro lado de la línea y los dos hablaron durante más de una hora. Carolina le contó sobre su vida, sobre encontrar a Rodrigo, sobre finalmente sentirse completa. Esteban le contó sobre cómo esa noche cambió su vida también, cómo dejó de beber, cómo trató de vivir de una manera que honrara la confianza que una madre moribunda había puesto en él. Cuando finalmente colgaron, Carolina llamó inmediatamente a Rodrigo y le contó todo. Una semana después, Rodrigo y Carolina viajaron a Durango, donde Esteban ahora vivía trabajando en un pequeño rancho. El encuentro fue emotivo y sanador para todos los involucrados. Rodrigo agradeció a Esteban una y otra vez por salvar a su hija e insistió en ayudarlo financieramente, en asegurarse de que sus últimos años fueran cómodos. San Esteban protestó al principio diciendo que no merecía nada, pero Rodrigo fue insistente. Sin Esteban no habría milagro. Sin Esteban, Carolina no estaría viva. 2 años después de aquel primer encuentro en el restaurante, Carolina se graduó de la universidad con su título en enfermería. Rodrigo estaba sentado en primera fila en la ceremonia, aplaudiendo más fuerte que nadie cuando llamaron su nombre, Carolina Santillán Román. Había decidido llevar ambos apellidos, honrando tanto a su padre como a su madre. Después de la ceremonia, mientras posaban para fotos, Carolina tocó el camafeo que aún llevaba en el cuello todos los días. ¿Sabes?, le dijo a Rodrigo. Solía preguntarme por qué este collar sobrevivió cuando todo lo demás se perdió. Ahora creo que la respuesta era una promesa, la promesa de mamá, de que algún día volveríamos a estar juntos, de que el amor no muere, solo espera el momento correcto para florecer de nuevo. Rodrigo besó la frente de su hija, su corazón tan lleno de amor que pensó que podría explotar. Tu mamá te amó lo suficiente como para darte vida, incluso cuando significaba perder la suya. Y ese amor, ese sacrificio, es lo que te trajo
de vuelta a mí, nunca lo olvidaré y me aseguraré de que tú nunca lo olvides. Tampoco. Esa noche Carolina se paró frente al espejo de su departamento, ahora decorado con fotos de ella y Rodrigo, recuerdos de los últimos 2 años que habían construido juntos. Tocó el camafeo pensando en todo el viaje que ese pequeño pedazo de joyería había hecho. Había sido un regalo de amor de un adolescente enamorado a su novia. Había sido el último vínculo entre una madre moribunda y su bebé recién nacida. Había sido el único objeto que conectó a una niña perdida con su identidad olvidada. Y ahora era un símbolo de esperanza y segundaus, oportunidades de milagros que suceden, cuando menos los esperamos. Carolina sonrió a su reflejo y por primera vez en su vida se vio completamente, no solo como Lupita, la huérfana que sobrevivió, no solo como Carolina, la hija encontrada, sino como ambas, como la suma de todas sus experiencias, todos sus dolores, todas sus alegrías. Era una sobreviviente, era amada, era completa y en algún lugar, en algún plano, más allá de este mundo. Carolina estaba segura de que Valeria sonreía también, sabiendo que su último acto de amor había cumplido exactamente lo que pretendía: salvar a su bebé y eventualmente devolverla a donde siempre perteneció. Si esta historia tocó tu